Gracias por escucharme una vez más. Ahora vamos a sacar nuestras Biblias ahí en Juan capítulo 17 y el versículo 22. Vamos a tratar esto de la unidad y de todos estos desastres que está habiendo en las religiones. En cada iglesia hay pastores y todo que no creen en esto de la oración de Cristo. Antes de que Cristo fuera entregado en la última oración, Él lo oró fervientemente para que, todos fueran uno. O sea, en doctrina se predicara solamente un evangelio, una palabra, una predicación, que hubiera solamente un cuerpo, que hubiera, solamente una doctrina. Pero lo que pasó, es que después de que la iglesia es establecida, entonces empezaron los hombres a pensar en los hombres. O sea, empezaron, a fijarse más en los que predicaban y no en quien los salvó, Cristo, y en la doctrina que estos apóstoles predicaron. Pero Él, antes de todo eso, o sea, antes de que Él muera, es la última oración que tenemos aquí registrada en Juan, que Él hizo. Él le pidió a Dios que todos, primeramente los apóstoles fueran uno, y luego los que iban a creer en la palabra de ellos, todos unidos, que se predicara solamente un evangelio, que hubiera solamente, un propósito, que hubiera solamente, una forma, de unir por medio del evangelio a todo el mundo, a todos los que predicaran, porque cuando Él dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio, entonces Él quería que todos los que abrieran la boca en su nombre predicaran la misma palabra, tuvieran, ese mismo espíritu, que todos, al hablar la palabra, como dice el apóstol Juan, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Ese era, el propósito de Cristo. Ferviente oró para que esto se cumpliera. Se hizo, porque la iglesia de Cristo continúa, así. Nunca ha sido, diferente de las enseñanzas que Cristo dejó. Dice ahí en Juan capítulo 17 y el versículo, vamos a leer desde el 21, dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este es uno de los propósitos también, para que, todos fueran unidos, fueran uno. No uno, una persona. Se está orando primero por los apóstoles. Pero aunque hay muchos que, afirman que Dios es uno, pero no una persona, sino, en propósito, en doctrina, en esperanza, en comunión, en todo esto, que fueran uno. Él está diciendo, y dice aquí: para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo las he dado a ellos, que sean uno, así como nosotros somos uno. O sea, Cristo está en la tierra, y Dios está en el cielo. Cristo todavía está, en este cuerpo humano. Entonces está orando: yo en ellos y tú en mí, para que sean unos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los que has amado, a ellos también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.
Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre, y te daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esto fue, entiende, la oración que Cristo hizo para que fueran uno. Entonces lo que vemos ahora, entiende, es muy diferente. Muchos no creen en esta oración, pero predican a Cristo, pero no creen, entiende, en lo que Él oró, porque esta fue una oración, entiende, con mucho dolor, entiende, por aquellos que iban a creer en su palabra, primeramente por los apóstoles, y Él dice aquí, entiende, también los que han de creer por medio de la palabra de ellos, que todos fueran uno. Esto es muy importante, entiende, porque, entiende, estamos viendo que han salido por el mundo multitudes de iglesias, y aún llevando, entiende, el nombre de Cristo, como se los decía en el estudio anterior. Entiende que todos, entiende, los que predican a Cristo ponen sus rótulos ahí en sus casas de oraciones, y entonces todos están proclamando que esa es la iglesia de Cristo. Pero, entiende, lo irónico es que no creen en la oración que Cristo hizo, porque muchos, entiende, dirigentes de estos grupos no creen en esto, lo dicen y dicen que adoran a Cristo, pero con sus hechos, entiende, lo niegan, porque, entiende, no están predicando la doctrina de Cristo. Están divididos y haciendo nombres y haciendo, entiende, formas de cómo adorar a Dios, pero no se sujetan, entiende, a lo que está escrito, no se sujetan, entiende, a lo que Cristo dijo. Las divisiones y todo, entiende, que hay, eso están condenadas por el Espíritu Santo, pero los hombres están contentos porque ellos, entiende, están, según ellos, predicando el Evangelio, y porque están saliendo muchas sectas diciendo, entiende, que el Evangelio se está extendiendo, pero cada quien está predicando, entiende, su propio Evangelio, y cada quien cree, entiende, en Dios como Él piensa, y muchos, entiende, que van a los extremos, pues ni siquiera creen en esto. Se basan mucho, entiende, ahí en Colosenses 3:17, que dice que todo lo que hagamos que sea en el nombre de Cristo, sea para la gloria de Dios. Imagínense que qué absurdo esto. Pero están en contra unos a otros. O sea, ellos están evangelizando, entiende, por ejemplo, los católicos, a los mormones, a los testigos de Jehová y otros grupos. Imagínense, diciendo que, pues, de que están perdidos. O sea que según ellos estos no tienen derecho también, entiende, juzgando esto que están diciendo de Colosenses 3:17, que todo lo que se haga en el nombre de Cristo, entiende, él lo reconoce, o sea que Cristo lo reconoce a ese grupo. Entonces, ¿para qué, entiende, predicarles, entiende, a los demás, si los demás también, entiende, lo hacen en el nombre de Cristo? Dice aquí en 1 Corintios capítulo 1, vamos a leer 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 10. Ya empezaba, entiende, desde aquel entonces empezaba esto de las divisiones, pero había, entiende, una fuerza, entiende, por medio de los apóstoles, el Espíritu Santo que estaba en ellos, no los dejaba, entiende, de imponer sus doctrinas para que eso se quedaran escritas, entiende, como mandamientos, sino que eso lo refutaban, entiende, los apóstoles. Inmediatamente cuando había alguna división, el Espíritu Santo que estaba en ellos inmediatamente los fumigaba y les decía que eso estaba incorrecto.
Pero los hombres ahora están contentos con esto. Ellos siguen y están contentos, entiende, porque están saliendo muchos predicando, entiende, lo que se les antoja y no sujetándose a esto. Pero están divididos, entiende, y Cristo dijo que un reino dividido no puede existir. Un reino que está dividido entre sí no puede, entiende, estar unido. Por eso, entiende, hay estas divisiones. Solamente la iglesia de Cristo es la única, entiende, que no tiene, entiende, estas divisiones doctrinales. Dice 1 Corintios 1 y el versículo 10. Dice, el 10, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. O sea que Pablo había recibido, entiende, noticias de esas personas. Por ejemplo, tal vez sería alguien que los acusaba o le averiguaba a Pablo de que el cuerpo de Cristo está unido, pero que estaba habiendo divisiones, y él fue informado, oyó, y entonces él les dice que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Entonces ya estaba, entiende, en acción esta división. Pero, entiende, no tenía ya, o no tiene, después de que los apóstoles se mueren, no tienen por qué seguir, entiende, existiendo las divisiones. Pero Cristo sabía perfectamente bien, porque pues, Él era Dios, y es Dios, entiende, y entonces Él oraba fervientemente porque esto iba a suceder, y lo que tenemos ahora, entiende, pues es un desastre universal, religiosamente hablando. Porque ya muchos ni creen en esto, pero tienen la Biblia, traen la Biblia, la predican y hablan y dicen de estos textos, pero no los llevan a cabo. O sea, son tan divididos, no se pueden, entiende, ver por ejemplo, una iglesia, una secta que se forma, no puede, entiende, ir a la otra, porque son como empresas, entiende, que fundan los hombres, y cada quien, entiende, tiene su dueño, y cada quien reclama ese grupo, porque eso significa, entiende, monetariamente dinero. Y así es que unos no pueden acudir a los otros o reunirse, entiende, y estar, entiende, juntos y adorar juntos, teniendo la misma doctrina, el mismo espíritu, el mismo propósito de evangelizar, de predicar. Cada quien predica lo que le da su gana y no, entiende, hacen caso a lo que Pablo dice aquí. O sea, es el Espíritu Santo que está hablando. Que si, por ejemplo, es pecado llevar el nombre de Apolos o de algún otro, entiende, los apóstoles, pues también es pecado, entiende, llevar el nombre que ponen estos hombres, de nombre de Lutero, nombre de todos estos fundadores que ha habido. Elena White y todos estos, entiende, que han salido por el mundo. Cada, entiende, denominación, entiende, tiene su fundamento, tiene su fundador. Pero en la iglesia de Cristo el fundador es Cristo. El que gobierna, Él es la cabeza del cuerpo de Cristo. Entonces hay mucha confusión, entiende, con esto, y pues yo quiero empezar, entiende, con estas predicaciones por medio de la palabra de Dios, para que
aquellos, entiende, que están en estos grupos, no es que están en la iglesia de Cristo, no están en la doctrina, porque no están en la doctrina de los apóstoles. Ahí dice Hechos 2:43 que perseveran en la doctrina de los apóstoles. Efesios 2:20 dice que, entiende, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, pero estos no están en eso, porque en la doctrina de los apóstoles no existe lo que existe ahorita. Usted pruébelo y confírmelo, entiende, con la Biblia y con ustedes mismos, con lo que están haciendo, que no es, entiende, lo que los apóstoles mandaron. No hay, los apóstoles, por ejemplo, no adoraron con instrumentos musicales, mecánicos, no hay. Y no hay eso, y hay muchas prácticas que, entiende, en el Antiguo Testamento estaban para los judíos, pero el sistema ese terminó, y ya no tenemos, entiende, que andar nosotros a tientas en la iglesia del Señor. Pero esto, entiende, lo demuestran porque no conocen, entiende, a Cristo, y muchos pues ni lo respetan, porque ni siquiera creen, entiende, como me lo han dicho, no creen en la oración de Cristo, esta oración. El propósito también de esta oración fue para que el mundo creyera. El mundo, entiende, creyera que en Cristo. Entonces, el culpable es aquel que no se sujeta, entiende, a estos mandamientos. Todo aquel que lleva nombres diferentes a los que están aquí en el Nuevo Testamento es dudoso para creer, entiende, de que esa sea la doctrina de Cristo. Vamos a terminar hasta aquí, y les suplico, les pido que me sigan, entiende, en estas mismas redes de información, y Dios les bendiga a todos.